2 meses en llegar a Inglaterra. Ahí baja en el puerto de Southampton y Southampton va a estar 25 años, hasta 1877 en que él fallece. O sea que le queda un tramo largo de la vida. Lo cual no quiere decir que no esté conectado con la gente que está acá. Sí. Y... explota en algún momento. Bueno. Y tiene una correspondencia con gente que queda en Buenos Aires. Quedan amigos de él. Todos tenemos amigos que son, ¿cómo decirlo? En la desgracia los perdemos. Y solo la desgracia nos muestra quiénes son los amigos, gracias chicos, que nos van a acompañar para siempre. Y en el caso de él, le queda uno de sus ministros, Roxas y Patrón, que deja una profusa correspondencia, que la quiera ver, está la correspondencia entre él y Rosas en el Archivo General de la Nación, yo creo que algo de eso les comenté. Y después se escribe con una amiga muy cercana, que no inventen, no era ni amante, ni porque puede haber una... Si yo sabía que te ibas a reír. Un vínculo entre una mujer y él, una señora que en Buenos Aires siguió siendo rosista, de hecho hasta le han apedreado la casa por eso. Y también quedaron algunas hermanas de Rosa, parientes, etc. Con esta mujer, cuando Rosa se va, lo primero que hace el gobierno de Buenos Aires es confiscarle los bienes. Urquiza interviene y los declara desconfiscados. Y le da, creo que les conté esto, esto le da un margen de un mes a Terrero, que es el yerno de Rosas, para venir a Buenos Aires y vender por lo menos una de las estancias de ellos, que yo ya les comenté, la estancia San Martín en La Matanza. Con eso él lleva una vida un poco más holgada, o sea, en Southampton, donde al principio alquila una casa y después va a arrendar una farm. Cuando se le acaba la plata de la venta, él recurre a esta señora y este historiador que yo estoy intentando de ver quién es, todavía no he podido encontrar quién es, se llama José Raed, ha hecho compilaciones de cartas de Rosas, tanto con Roxas y Patrón, que era su antiguo ministro, que esas las pueden ver en el archivo, está la colección completa, le habrá hecho algún tipo de selección, como las cartas que todavía no logro saber de dónde las sacó, con Josefa Gómez. Tiene un montón de fuentes atrás, que yo no sé, no creo que ninguna, o sea, cita un montón de fuentes del Archivo General de la Nación. No creo que ninguna esté en las cartas de esta mujer, deben estar en alguna colección particular. Disculpe, esa señora. Sí, José, la Pepa. ¿Cómo se conoció? Ella, bien. No, yo lo que no quiero es que le inventen. No, sí. No, mire. Rosas tenía una casa en Buenos Aires que, hasta donde lo tengo investigado, la compró en 1838, que es el año donde nace el nieto, que nace ahí. Por eso del nieto dicen que murió en la casa del gobernador, él murió siendo gobernador, Ortiz de Rosas, y nació en la casa del gobernador también. O sea, muere y nace en la gobernación. Y también Rosas adquiere un gran lote en lo que es Palermo. Palermo era las afueras de Buenos Aires en ese momento, no era Buenos Aires en sí mismo. Piensen que recién la Plaza de Once y la Plaza de Constitución se fundan en 1853 y 1854, después de la caída de Rosas. O sea que en la época de Rosas, Buenos Aires llegaba hasta Congreso más o menos, y un poquito después, San Cristóbal, digamos. Y en el norte llegaba un poquito más allá de Retiro. Palermo era el campo. Y en Palermo él construye una enorme mansión, que era la mansión de Rosas, de la cual han quedado fotografías, que es el lugar donde él vivía usualmente y donde estaba, digamos, toda su corte. De ahí sí había chupamedias, etcétera, etcétera. Él tenía una abundante servidumbre, pero además ahí recibía a toda la crema de Buenos Aires, que son los que no se fueron por ser unitarios, o sea, no quedó tanta cantidad de gente de clase alta porque muchos se fueron a Montevideo.
donde publican todo tipo de diarios y panfletos en contra de Rosas con Alsina a la cabeza. Bien, entre la gente que iba había una cantidad de damas de clase alta que eran las amigas de Manuelita Rosas. Manuel era la hija, ¿no?, de Rosas. Que cuando vayan, es un hermoso paseo para los que van a Buenos Aires. Ahí en China, cuando va con la novia a Buenos Aires, te vas al Museo de Arte Nacional y ahí tenés un hermoso retrato de Migueliano Purredón de Manuelita, que es Manuelita vestida con el vestido rojo, ¿lo habrán visto alguna vez? Vestida de rojo punzón, que era el color oficial, digamos. En Bellas Artes, exactamente. Es un paseo realmente para hacer, ¿eh? Si les gustan los paseos así de un poco culturales, no hay mucho en Buenos Aires para hacerlo, no hay grandes museos. No, si quieren un sábado, vamos. Pero fuera de esto, o sea, sin pedir permiso para excursión, nos encontramos en Buenos Aires y vamos. Podemos hacer varios museos. Hacemos eso. No. Y sí. Bueno, volviendo a esto, entonces, ella tenía una cantidad de gente que estaba, digamos, incluso Vélez y un montón de gente, incluso intelectual de Buenos Aires, que cuando vieron que Rosas no era algo efímero, sino que iba a estar muchos años, empezaron a acercar, y el tipo hizo hacer, junto a su mansión, que era una mansión enorme, que les digo, está fotografiada, porque ya no existe, que estaba en el lugar donde ahora está el planetario, el zoológico, bueno. Él construye un lago, y en medio del lago había un barco. Hizo poner un barco donde se hacían fiestas, un barco que estaba varado, obviamente. ¿Qué imitó a Calígula? Y pareciera, ¿no? Porque viste que Calígula hizo exactamente lo mismo. Sí, lo vi en el History Channel, en uno de los poquísimos programas de History Channel que se pueden ver. Sí, los que son de historia sacados. Sí, por la dudosa procedencia. Exacto. No, por lo demás todo válido. Bueno, en este caso hizo lo mismo y además tenía un zoológico. Un zoológico con lo poco que podía tener. No piensen que va a tener unos elefantes ni nada por el estilo. Pero eso, pumas, muchas no, jirafas tampoco. Bueno, entonces, en ese ámbito donde se movía la creme de Buenos Aires, Josefa Gómez no era una amiga íntima de Manuela, pero solía visitar. Y era amiga de Rosas. Pero Rosas no la pretendió ni nada, no había ningún tipo de interés. Sí, no. De hecho, bueno, cuando ves la foto, porque ha quedado la foto de ella, era una mujer... De esa época, una mujer de esa época. Ni fu ni fa. Claro, una mujer del Montoya. Pero, ¿qué es eso de feo? ¿Quién dijo eso? Venimos de hablar, venimos de charlar. ¿Qué es eso de feo? Marcelo, No, era una mujer de cierta edad que tenía unos 40 y pico largos. Pero Rosas, fíjense una cosa interesante, no quedaron las cartas de ella, sí quedaron las cartas de Rosas. O sea que esto debe estar en el archivo de los descendientes de ella. No he podido localizar todavía dónde está. Y Rosas en estas cartas cuenta un montón de cosas, o sea, cuando Rosas se va, empieza en los diarios de Buenos Aires, los principales diarios, La Tribu, etcétera, etcétera, empieza a haber toda una mitología respecto a qué estaba pasando con Rosas allá, y que Rosas era un loco, y que cada vez estaba más desquiciado, y los que iban ahí decían que venían a Buenos Aires y no lo avisan, que le salía espuma por la boca, y gritaba, ¿cuándo le clavaré los dientes a los unitarios y me tomaré su sangre? Y esas cosas obviamente no pasaban, y los que lo visitaron, que están registradas las visitas en distintos diarios, etcétera, etcétera, diarios de viaje, digamos, no diarios de periódico. En realidad pueden conversar con él, es un tipo esquivo, no le gusta la sociedad. De hecho, él considera que no tiene buena vestimenta como para mezclarse con los vecinos de Southampton y eso. Mantiene no una amistad, sino un vínculo con Lord Palmerston, que es el ministro de Inglaterra. No es una amistad,
Lord Palmerston, digamos, de alguna manera lo protege a Rosas, pero no, digamos, a veces, en 2 o 3 ocasiones, vieron que allá le gusta mucho la cacería, que salen con los perros a cazar, le manda un faisano, le manda algún tipo de cosa así, es el fantasma de Rosas. Pero nada más que eso, y hay algún intercambio epistolar, pero en realidad Rosas exagera más de lo que era el vínculo con Lord Palmerston. Una pregunta, Sí. ¿En ningún momento se intentó ir a buscarlo, matarlo o algo? No. Lo que pasó acá es que cuando le hacen el juicio en ausencia y le confiscan todo lo que Por ahí por miedo a que vuelva o que como... sí, no podía volver, pero pasa lo siguiente, ¿no? Y acá vamos a la época de Rosas justamente. Una de las cosas en las cartas que se ve es que el tipo es un tipo completamente reaccionario. Cuando se entera, por ejemplo, de que se había convocado la Internacional Socialista, el tipo, hay toda una carta donde habla con Pepa Gómez, donde él le dice que salvajada esta, como que los obreros pueden gobernarse solos y que quieren cambiar el mundo, y en contra de la religión, y que quieren ser comunistas, el tipo lo dice en esa palabra. Y la otra, cuando hablan de la guerra de secesión en Estados Unidos, él dice que está en contra de Lincoln, o sea que está a favor de la esclavitud, lo cual tiene mucho que ver con cómo era él. O sea, pasa que después, cuando el peronismo creó esto de San Martín Rosas Perón, han depurado la imagen de Rosas y la han convertido en lo mismo que Mitre convirtió a San Martín, a Belgrano, o lo convirtieron a Sarmiento, en cosas que en realidad no eran. Entonces tenemos la historia que deforma, pero en estas cartas se ve realmente cómo es. No es raro que se haya retirado así. Eh, ¿Quiere reocuparse, volver? No, porque no le quedaron seguidores acá. Ese es el tema. Ahora, igual voy a hablar de la reacción federal, porque no quiere decir que los federales se quedan tranquilos. El problema es que él cometió, digamos, hay cosas que se le pueden reprochar y otras cosas que no. Yo quiero cerrar con Rosas, no se los voy a tomar en el examen, quédense tranquilos, pero aunque sea que tengan una idea de esto. El tema con Rosas es que, por un lado, es cierto que ejerció la violencia en forma desaforada, sin hacerse responsable de eso, porque Tenía un grupo, ¿no? había una sociedad, la Sociedad Popular Restauradora, que era un grupo, digamos, como una especie de grupo parapolicial. En realidad, en la Sociedad Popular Restauradora estaba la gente bien de Buenos Aires, pero tenían como una especie de mano negra que los acompañaba, que era la mazorca. Esto no lo saben, pero la mazorca era, digamos, la policía secreta, de alguna manera, de Rosas. No hagan comparación, porque alguna vez alguno me dijo era como la AAA, qué sé yo. Pero no. Sí y no, mejor no hacer comparaciones de ese tipo. La mazorca lo que hacía era primero dar avisos, que era de repente cuando alguno se zafaba, diciendo cosas, comentando cosas, porque además Rosas tenía un importante servicio de espionaje, donde los negros, esto desde la época de encarnación de la esposa de Rosas, los negros le contaban a los espías de Rosas qué pasaba en las casas de los principales vecinos porteños. Entonces Rosas se enteraba por la servidumbre, porque la servidumbre era toda prorrosista. Entonces, de repente, él mandaba invitar en las pulperías a que le dieran, los negros a veces iban a las pulperías, esclavos o libertos, a tomarse una copita, y Rosas mandaba a dar 2 o 3 rondas más, y cuando estaban un poquitito sueltos de lengua, exactamente, contaban cosas que pasaban en sus casas. Entonces de repente Rosas se enteraba que en la casa, qué sé yo, de Juan Bernardes, estaban hablando mal de él y que en realidad eran unitarios que... Camuflados. Claro, camuflados. Entonces caía la mazorca y le daba un aviso. Él entraba, rompía todo y les decía, bueno, ojo con lo que ustedes están diciendo, pues nosotros sabemos. Ese aviso casi siempre ha seguido por hacer las maletas e irse a Montevideo. ¿Está? Entonces empieza la emigración a Montevideo, donde están todos los unitarios que se le escapan a Rosas.
Y Rosas les confisca los bienes. Pero ojo con esto, porque les confisca los bienes, pero esos bienes pasan a estar administrados por el Estado. Él no saca tajada. Expropiar es que, por ejemplo, los utiliza los caballos para el ejército, por decir así. ¿Tá? Yo tengo estudiado el Morón. Bueno, Merlo era parte del Morón. Había todo un sector donde había un montón de unitarios que se escaparon y Rosas expropió todas sus chacras y estancias. Y ahí se criaron caballos patrios, o sea, caballos de venta. Que eran los caballos de los tipos que, más otros que trajeron, ¿no? Fíjense que la mazorca, incluso se conocen los nombres de los mazorqueros. Siriaco Cuitiño era el jefe de la mazorca. El otro les va a llamar la atención, Leandro Alem, que es el papá de Alem, Salomón. Todos estos tipos, cuando cae Rosas, fueron ahorcados en la Plaza de Mayo. Se les hizo un proceso sumario, donde declararon los que habían sido afectados por la mazorca y se los ahorcó a todos. Y Alem se hizo pis encima cuando pasó eso. Pero Cuitiño murió gritando ¡Viva Rosas! Y viva la Federación, o sea, el tipo seguía convencido de lo que él... bien, entonces, cuando en un momento Rivera Indarte, que es un exiliado... Micaela había hecho, ¿no? La tesis acerca de... ¿Quién? Micaela, la chica que se recibió. Se recibió Camila. Camila, bueno, Camila, no, hizo una investigación sobre los hermanos Robertson. Ah, no era que... Son unos comerciantes de No, 1820. ella también me ha dicho que estaba interesada en este tema. No. Así que... Si empezó, terminó otro tema. Rivera Indarte, que es un exilado, hace un libro que se llama Las tablas de sangre, que sería una especie, como decirles, también, esto parece Felipe Piña, yo no quiero decirlo de esta manera, pero es como el nunca más de esa época, digamos. Está la lista de todos los ajusticiados por Rosas, etc. Lo hizo cuando Rosas estaba en el gobierno, en Montevideo, que estaba exilado, ¿no? Entonces, alguien le lleva, algún chupamedias, le lleva a Rosas las tablas de sangre a Palermo. Y Rosas las empieza a ojear, y el chupamedias le dice, don Juan Manuel, ¿vio lo que es esto? Es una exageración, ¿cómo usted va a matar a toda esta gente? Y Rosas dice, sí es cierto, está mal escrito, dice. Yo maté mucha más, claro. Falta el otro, y empieza a enumerar. Lo cual quiere decir que Rosas concebía el crimen político como una herramienta más a utilizar. Lo que no se le puede reprochar es haberle robado dinero al Estado. Tenía cuantiosos bienes, no lo necesitaba. Eso es una calumnia que le meten encima los unitarios después, que en realidad a Rosas en ausencia se le hace el juicio y en realidad lo que hacen es expropiar los bienes para indemnizar a todos aquellos que fueron afectados por el exilio, la confiscación, etc. Pero no se quedó con ninguno para él de esos bienes. Porque lo que vi con los saladeros que tenía, yo les conté la vez pasada, tenía saladeros que los tenía cerca allá en Palermo, más sus parientes tenían saladeros dispersos en toda la provincia de Buenos Aires. Él ya venía teniendo saladeros de mucho antes, de la década de 1830, en sociedad con Terrero y con el hermano de Dorrego, Luis Dorrego. El otro tema es que él tuvo que hacer ajustes en la economía, porque fíjense, yo les conté cómo él se mantenía en el poder con esto de la guerra permanente, lo hablamos en la clase pasada, que era declarar todos los años una guerra para encabezar a los demás caudillos, ¿no? Y que todos estuvieran detrás de él. Tuvo que hacer ajustes, y los ajustes fue que los únicos dos gastos prioritarios eran, por un lado, el ejército, y por el otro lado, la policía. Porque en Buenos Aires necesitaba hacer un gran control de la población, digamos. Por lo tanto, tuvo que hacer recortes. De los recortes, dejó de pasar plata a la Universidad de Buenos Aires, que saben que había sido fundada en la época de Rivadavia, que languideció en la época de Rosas. No cerró, pero quedó ahí. Sí hizo una cosa, desmanteló todo el sistema educativo. Todas las escuelas que las pagaba el Estado desde la época de Rivadavia, desde 1838 Rosas dejó de pagarlas. Por lo tanto, la escuela que había en Morón, más la escuela que había en Merlo, cerraron. Y no volvieron a abrir hasta después de la caída de Rosas.
Y esto en toda la provincia. Él dice, los padres que le paguen la educación a sus hijos. Ya el Estado no se va a acercar. Todo esto se lo cuento, y además otra cosa, cerró los hospicios eran los orfanatos, etcétera, etcétera, y todo lo que sea asistencialismo, hospitales, etcétera, también, no fueron más bancados por el Estado. Sí, la sociedad de beneficencia, una sociedad de mujeres ricas, costeó algunas cosas, pero nada más. Con esto quiero decirles que, bueno, la figura de Rosa es una figura que hay que analizarla desde todos sus costados, ni idealizarla ni demonizarla. Tampoco esto de pensar que Rosas era la Dalí de la soberanía, por el tema de la vuelta de obligado. También le ofreció a los ingleses venderle las Malvinas. Ya estaban en manos de los ingleses. Son temas como para indagarlos un poco más, pero todo tiene que ver con transponer los valores del presente al pasado, buscando próceres o ídolos en el pasado. Con Rosas es difícil hacerlo, es un tipo de personaje que no se puede medir con los patrones que medimos a un personaje político, como tampoco a los que vinieron después, ni Mitre, ni Avellaneda, ni ninguno de estos. Bueno, entonces sepan que cuando Rosas se va al exilio, él no vuelve más, todos sus bienes quedan de momento confiscados. De hecho, recién le van a devolver los bienes a Manuela después de la muerte de Rosas, 1880 y pico. Manuela viene a Buenos Aires y le restituyen parte de los bienes a ella. No he podido encontrar todavía esa documentación. Seguramente en el archivo algo haya, pero todavía no la localicé. Por otro lado, yo les conté que desapareció la de la Asociación de Encarnaciones Currazón, hay un montón de cosas. Sé que hay un inventario de los bienes de Rosas, que no lo vi todavía, cuando él se va. Alguien hace un inventario completo. Eso habría que revisarlo, a ver qué tiene. Pero él solamente logra vender San Martín, la estancia de Matanza. Después el resto se las confisca. Y tenía en Azul, en Las Flores, en Tandil, en cantidad de lugares, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Era el décimo, yo les contesto, el décimo propietario de la provincia. ¿Quién era el primero? El primo de Rosas. Anchorena. Siempre sabe Anchorena, Nicolás Anchorena. Bueno, cae Rosas, 1853, ya contamos la clase pasada. ¿Hasta dónde llegamos la clase pasada?